Buenas noches para todos. Yo estaba mirando a ver cuántas, son como 31 láminas. En el audio para preparar este tema está haciendo Joseph un resumen que yo misma pues voy a comenzar acá. Realmente el tema mío arranca desde Génesis 1, del 6 al 7, y aquí empezamos con el resumen de lo visto anteriormente por Juliet y por Martica. El resumen consiste y se basa en la primera frase, Bereshit bara et hashamayim ve'et haaretz, que como lo dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero viendo esto desde el hebreo, profundizando en cada palabra y en los temas que profundizaron también Martica y Juliet, quedaría este resumen, que dice que en el clímax de la creación o en la cima de que Dios creó los cielos y la tierra y los llenó, Él construyó un hogar para el pueblo escogido Israel, para sus hijos, ¿sí? Y aquí como que resume en esta frase lo básico de todo lo profundizado antes. Y esto pues nos llevaría a nosotros a hacernos una pregunta, como por ejemplo, ¿por qué podemos nosotros pensar que esto sea posible, ¿no? Que realmente todo lo que Dios creó haya sido para Israel. Y pues esto nos lo muestra la misma palabra, ya que en los capítulos del 1 al 11 se refieren prácticamente al origen y desarrollo a partir de los cielos y la tierra hasta llegar a Abraham, el cual es un eslabón que une la creación con la introducción a la historia del pueblo que surgió más adelante de los lomos de Abraham. Y también pensamos, pero ¿por qué todo esto pues para Israel nada más? Y la misma palabra pues entonces da la respuesta, porque, perdón, desde Génesis 12 al 22 el tema central gira en torno al pueblo de Israel, a cómo Abraham pues y toda su familia se fueron pues creciendo y desarrollando. Entonces, retomamos la idea inicial. Dice que en la cima de la creación del universo crea un hogar de habitación para su pueblo, y la manera en que dividió la tierra y los continentes y las naciones sería el hogar donde habitaría su pueblo y los miembros de su familia. Esto se ve bien allá, se ve claro lo que yo estoy proyectando. Sí, Pati, de hecho se ve bien y solo que sí lo puedes hacer grande para que ocupe la diapositiva ¿Cómo toda la se me pantalla. olvidó? ¿Cómo es que se En agranda en la copa que está allí, a en, la copita aquí? ahí, Ahora ahorita, sí. ahí se ve completito, se ve muy bien. Y ya nada Ah, más para cambiar, le das en las flechas hacia abajo y ya vas cambiando una por una. a ver, listo. Bueno, entonces, después que arrancamos aquí, todavía con los versículos anteriores, pasamos aquí a que después de que creó el cielo y la tierra, entonces dice que la tierra pasó a estar desordenada y vacía. En las palabras tohu y bohu en hebreo, del Strong H8414 tohu y bohu H922, vacío o vano. Esto es una circunstancia que ese pueblo para el cual Dios planificó todo lo que vemos aquí en estos versículos, porque si Dios creó todo esto para su pueblo, entonces forma parte de todo un plan.
en el cual deberíamos estar contemplando que si la tierra estaba desordenada y vacía, viene a esto a ser una circunstancia que los escogidos deben enfrentar, aceptando el reto de escoger entre el caos, la armonía, entre la luz o las tinieblas, el orden o el desorden. Sin embargo, Dios, como nos lo mencionaron en las clases anteriores, sabía que las tinieblas no prevalecerían ante la luz y tarde o que temprano sus hijos escogerían la luz y saldrían vencedores. Entonces, aquí pasamos a la parte que dice que el espíritu se movía sobre las aguas. Y esto de que el espíritu se movía, podemos ver que esta palabra se movía o se cernía, viene a ser la palabra en hebreo, merajefet, que significa que aleteaba, así como las águilas aletean sobre sus polluelos para sacudir el nido y sacarlos de la comodidad. O sea, ese movimiento que ella está haciendo la sostiene en un mismo sitio mientras aletea. Y esa misma palabra, mera jefet, es la que también se utiliza más adelante en Deuteronomio, cuando se menciona que Dios sacó a Israel y los llevó, como el águila lleva los polluelos, los llevó rescatándolos de la esclavitud y los llevó pues al desierto. Entonces se menciona esta misma expresión, megajefes, que estaba aleteando, entonces por eso se relaciona en todo este plan como con unas águilas que todos sabemos que colocan sus nidos, como nos dijo Juliet también, que ponen sus nidos en los lugares más altos, en las cañas más altas, y luego de allí echan a sus polluelos y ellas los están con esto entrenando para volar. Y ya cuando ellos están a punto de estrellarse, ellas bajan con la velocidad que pueden ellas ya descender y los reciben y vuelven otra vez y los meten al nido y los vuelven a lanzar hasta que ellos puedan alcanzar, digamos, esa destreza y tener la musculatura y esa habilidad para luego ellos poder volar por encima de las tormentas o de las circunstancias, como hablábamos ahora, esas circunstancias adversas de la vida, que en este caso, pues con referencia a todo este plan, se pudiera estar refiriendo a que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso sería una circunstancia. Esta parte también la debemos tener en cuenta para más adelante, esto de por qué el Espíritu de Dios debe estar incomodando a los hijos o a la familia del pueblo de Dios. Aquí vemos una imagen de esa parte que les acabo de decir, y en Deuteronomio 32, 9, 11, es donde se menciona la misma palabra merajefet, cuando el águila agita ese nido. Bueno, aquí también esta misma palabra se menciona en Juan 1:32, cuando el espíritu se posa sobre Yeshua como una paloma. Entonces hace ese mismo movimiento, se queda sobre él, aleteando sobre él en un mismo sitio. Esa era la señal que le habían dado a Juan el Bautista de que sobre quien se posara esa paloma, ese sería el Hijo de Dios. Entonces, siendo así, pasamos al día número 1, en donde si esos hijos de la familia de Dios continúan con el plan previsto por él, escogerían la luz y se harían vencedores, la luz de su palabra les guiará. Por eso dice que esas tinieblas no prevalecerían. Si ellos escogieron la luz, entonces esa luz les va a guiar. Y cuando sepan escoger lo mejor, es decir, elegir la luz de entre las tinieblas, ese vendría a ser el día número 1 de nuestras vidas también. Entonces, estamos hablando aquí estos otros aspectos, no solamente de la creación del mundo, sino también de que nuestras vidas parten desde ese momento y ese viene a ser el día número 1 también
para nosotros cuando escogemos seguir a Dios, como creo que todos los aquí presentes lo hemos hecho. Entonces, ahí tenemos que fue la tarde y la mañana del día primero. Y cuando vemos esto, esta expresión es un patrón con el que se crea para el resto de los días el conteo del tiempo en días. Entonces, así comenzó, como dice que empieza el día en la tarde, en tinieblas, al caer la tarde, entre la tarde y la noche. Es algún momento en el que no se distingue bien y empiezan a caer las tinieblas. Y hay allí una connotación de transición o de anticipación, o sea, el momento en que se está pasando a la noche es una penumbra y un momento en que no se distingue bien. Esta palabra se llama, o en hebreo, Erev, del hebreo en el diccionario Strong, el número 6153, que corresponde a esta descripción, que es un crepúsculo o penumbra, en donde no se distingue bien, y esta también se utilizó en esta cita, en Éxodo 12:37, cuando en ese capítulo se menciona la salida de Israel de Egipto y viene mucha gente egipcia mezclada también, entonces por eso se ve que esta palabra es como un interludio, algo así, algo que está en entredicho, algo así más o menos. Entonces, así empezó nuestra vida. También estábamos en oscuridad, ¿sí? También venimos de la oscuridad, así como sacó el Eterno a Israel de la esclavitud, del pecado de Egipto. Entonces podemos tomar así también ese día número 1 para Israel. Aquí se menciona la tarde como Erev y la mañana como Boker. En el Strong 1242 es la mañana. Aquí está establecido, como mencioné antes, el conteo de los días, del tiempo en días. La perspectiva bíblica aquí en esta perspectiva se inician a la puesta del sol, por eso nosotros comenzamos a celebrar el Shabbat el viernes en la noche. Y asimismo también como se determina el tiempo en días, también encontramos aquí en estos primeros versículos y en este libro de Génesis principios y leyes que se consolidarán con la entrega más adelante de la Torá. Oh. Y el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. O sea, ahí salió Israel, ahí arrancan nuestras vidas, salimos en oscuridad, pero vamos llegando hasta que la luz es perfecta, como lo dice el verso. Pero entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo pudo Dios crear todo en 6 días? Y hay, perdón, hay una teoría de las eras geológicas que hablan inclusive de que esas eras podían tener hasta millones de años entre una y otra, y basados también en que la palabra yom en hebreo equivale como a una era, según el número 3117, que corresponde al día en español. Y la traducción más o menos, o el pensamiento hebreo, comprende en esta palabra un lapso de tiempo definido por un término asociado, o sea, puede ser en días, puede ser en eras, y las eras pues tendrán un tiempo previamente seleccionado, ¿no? Dice aquí que no solamente está la duda de por qué Dios hizo todo lo que existe en 6 días. Si nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, que creó todo lo que existe, ¿sí? ¿Por qué no va a poder crear los días perdón, toda la creación en 6 días? Si aquí la ciencia dice que duró millones de años entre una era y otra, entonces aquí la palabra misma nos da la respuesta en la que nosotros podemos apoyarnos. Dice que en 6 días trabajarás, y este es el mandamiento de guardar el Shabbat. Dice que haremos toda nuestra labor en esos 6 días, pero el séptimo día descansaremos. O sea, si aquí dice que Dios, ¿alguien lo tiene por ahí? Si para leerlo completo, si me puede colaborar. La Biblia más rápida del oeste, ¿quién la tiene?
Yo tengo Éxodo 20, 20:11. Es el que quieres que lea, ¿verdad? por favor, para leerlo completo. Con gusto, Pati. Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ajá, entonces claramente dice que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ahí tenemos el testimonio más firme, que es la misma escritura, y ella es la que está dando ese testimonio. Todo fue hecho en 6 días, o sea que no le busquemos más. Si nosotros tenemos fe para creer en un Dios así tan grande, que puede hacerlo en toda esa creación en días de 24 horas, la pregunta entonces debería ser, ¿por qué no hizo todo en un segundo? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no nada más dijo que los cielos y la tierra sean hechos y ya? Pero ¿por qué colocarnos en día a día y explicarnos y ponernos esa descripción día a día con un significado para cada día? Entonces, muy claro, lo veremos a medida que vamos avanzando, que cada día tiene una enseñanza, cada día trae un propósito de todo este plan y realmente pues no hay ninguna línea que esté por demás en la Biblia, que no tenga un propósito definido. Dios ya tiene establecido un plan para todo y yo creo que no hay nada que esté desconectado allí. Todo está unido en esta palabra. Es una palabra de verdad confiable, porque yo me pongo a veces ese ejemplo de cuando las abuelas hacían esas colchas de tejidas en crochet y eso, y cuando jalaban un hilito se podía ir toda. Entonces, por eso digo yo que la Biblia no se puede sacar unas cosas de allí, porque todo está unido, todo está pegado, se queda, se queda incompleta lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora pasamos, después de este breve resumen, al versículo 6, que es desde donde comenzaría el tema. El versículo 6 dice, y dijo Elohim, haya expansión, que quiere decir en hebreo raquía, con el numeral 7549, y eso es como un paño, o el firmamento, o un espacio para dividir. Dice que para dividir entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. O sea, esa expansión va a hacer eso, va a dividir, porque realmente cuando nosotros nos ponemos a ver los primeros versículos, en ninguna parte dice Dios creó las aguas, sino que cuando se menciona las aguas, está diciendo que y el espíritu del Rúa o el Rúa se mecía sobre la faz de las aguas, pero no dijo que las creó. Entonces, por lo tanto, podríamos pensar que realmente las aguas eran el mismo cielo o estaban en el cielo. Y ahí lo que Dios hizo fue una separación entre los mismos cielos. Y todos los cielos estaban hechos por agua. Ahorita les voy a mostrar una manera muy sencilla de comprender esto. Nada más mirando el hebreo, nos damos cuenta que Shamaim contiene la palabra aguas y Shamaim es cielos. Y la segunda parte es Maim, que sería aguas. Por lo tanto, las aguas estaban en los cielos. Pero, ¿qué hay allí en los cielos? El mismo Señor Yehoshua nos enseñó en la oración del Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la habitación de Dios, en donde Él mora. En alguna parte que no alcanzamos nosotros a ver desde aquí, pero allí mora Él. Y en la tierra habitan los hombres. Y aquí encontramos otro patrón. Ahora encontramos uno que era el de los días y del tiempo, y ahora encontramos en el día 2 el patrón de la dualidad, que tiene relación
con que Dios creó todo de manera dual, es decir, que de todo lo que hay en la tierra es un reflejo de que un modelo que se encuentra arriba en el cielo. Por ejemplo, tenemos muy claro la cita de Éxodo 25:40, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, así como el que a él le había sido mostrado. Aquí en Génesis 25:40, mira y haz conforme al modelo de ellos que te fue mostrado en el monte, después de que le da todas las medidas y todas las características y todo digamos, con demasiado detalle. Era algo que Moisés tenía que ver, porque para que él le dijera y le dijera y le dijera a él, para retener todos esos detalles, tenía que estarlo viendo. Entonces, asimismo lo refiere la escritura, que él lo vio, al que le fue mostrado en el monte. Ahora también habla de una Jerusalén. Sabemos que hay una Jerusalén aquí en la tierra, pero hay una celestial. Y de esto da fe la cita que está en Apocalipsis 21:2, que dice así. Apocalipsis 21:2. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa, ataviada para su esposo. Ahí vemos entonces que hay otra Jerusalén. Y de Adán también habla en 1 Corintios 15:45, dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Se habla en varias partes acerca del Adán terrenal y del Adán espiritual que vino a ser Yeshua HaMashiach. Entonces vemos cómo aquí se aplica este patrón de dualidad también en base a lo de los dos pactos o los dos testamentos, a las dos casas, la casa del norte, la casa del sur, o los pueblos, los dos pueblos, también los dos hijos, Judá, el hijo mayor, Efraín, el hijo menor, los dos niveles, el terrenal y el celestial. También aquí con las aguas de encima y las aguas de debajo de la expansión. Aquí vemos lo que les decía ahorita. ¿Qué aguas? Entonces hay aguas en los cielos. Aquí vemos en la palabra Shamaim están de una vez las mismas aguas. Quiere decir que esas aguas estaban en los cielos o los cielos estarían hechos de aguas. Y aquí vemos más o menos una ilustración. Dice que, como dijo, que haya expansión entre el firmamento, perdón, extensión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y raquía quiere decir firmamento o arco del cielo o un paño. Aquí vemos más o menos la ilustración de que aquí arriba todo estaría lleno de agua, en esta parte acá. Y vemos también en esta otra que aquí se diferencian las aguas, luego está una capa aquí como que es la atmósfera, ¿sí? Y aquí se nota bien entonces que este arco es el que estaría separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y vemos también aquí una estructura de los cielos, teniendo en cuenta que si Dios habita allí, la palabra nos habla de que hay 3 cielos. En el mundo se habla de muchos más cielos, ¿no? Yo he escuchado que hay hasta 7 he escuchado, pero hay gente que dice que hay más. Pero yo le creo a lo que dice la palabra, porque al fin y al cabo yo creo que nadie puede asegurar eso. Como lo dice aquí el propio Pablo con su propio puño y letra, porque en 2 Corintios 12:2 dice, conozco a un hombre en unión con Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo fuera de él, eso lo sabe Dios, fue arrebatado al tercer cielo. Así es, conozco a ese hombre que no sé si en el cuerpo separado de él, eso lo sabe Dios, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras que no se pueden expresar, y que a ningún hombre le está permitido decir. Entonces tendríamos ahí el tercer cielo. Viéndolo así, aquí estaría el tercero, el que le sigue es donde está lo que Dios creó, las lumbreras, las estrellas, los planetas, y luego
en donde se mueve la atmósfera, donde se mueven los animales, los aves, las aves, y donde están los aviones y eso, los helicópteros. Esa es la parte que nosotros alcanzamos a, a ver. Y también, claro, también alcanzamos a ver los planetas, ¿no? Pero esta sería más o menos una distribución. Y aquí tenemos unas citas bíblicas donde se habla del segundo cielo, en Génesis, en Génesis 1, 14, 18, que es cuando se crean las lumbreras. También se habla en el capítulo 15, 5, 22, 17, y acerca del primer cielo, Jeremías menciona también acerca de las aves que están en el cielo y en Oseas. Esto para, pues, como dividirlo y que lo tengamos, pues, más claro, más separada la idea. Dijo también, en el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas en un lugar y Perdón, Pati. sí, Nada señor. más preguntar si alguien tiene alguna pregunta o Ah, algún pues, comentario, ¿no? Porque estos temas sí son así ¿cómo como les parece? Sí, digan a de ver. repente no entendemos así muy bien. Y mira, Ajá, ya levantó primero la mano. bien pueda pregunta. Bien pueda pregunte para sacar el cuerpo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Discúlpame, hermanita, es que la verdad es que no entendí eso de que la división de las dos aguas en los cielos, que en los cielos había agua, eso no lo comprendí. ¿Habrá Ujú, una forma ujú. más sencilla de que me lo podría explicar? Muchas gracias. Yo lo veo tan sencillo aquí, aquí en esta sola expresión. Mira la palabra Shamaim. Shamaim es cielos. Y luego ves la palabra aguas. En hebreo es Maim. Y si nosotros vamos a la escritura y nos basamos es en lo que está en la escritura, la palabra de Dios dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces uno se pregunta, ¿pero de dónde salieron las aguas? Pues vemos aquí que las aguas estaban en Shamaim. Las Maim estaban en Shamaim. Luego Dios manda que se separen, porque entonces todas estaban allá. Por eso hoy en día tenemos agua aquí en la tierra, porque Él mandó a hacer una expansión para que las de arriba quedaran arriba y aquí abajo nos quedara agüita a nosotros también. No sé si eso es suficiente o de pronto Rafa puede ampliar o alguien nos puede ampliar eso. Ok, también ya levantó la mano Rocío. Adelante, Rocío, y ahorita adicionamos algo más. Ujú. Muy buenas noches a todos. Shalom. Mi pregunta es, ¿de dónde salieron las aguas saladas? ¿Por qué el mar es salado? Tenemos aguas dulces y tenemos aguas saladas. ¿Por qué? ¿Por qué hay agua dulces y por qué hay aguas saladas? Esa sí no me la contaron a mí, yo no sé si a Rafa. Bueno, a ver, vamos en orden. Yo tampoco me sé todo, pero les voy a inventar. No, no es cierto. En ocasiones vamos a especular, pero por ejemplo, a mí, y por eso decía que quién tenía alguna pregunta o algún comentario, porque desde que tú, Pati, nos estás comentando acerca de que había luz, había tinieblas, etcétera, etcétera, y cuándo empezaba la vida, ¿no? Y tú hacías referencia a que nuestra vida realmente empieza cuando conocemos al Señor. Y ahí es en nuestro inicio. El otro día, curiosamente, escuchaba a un historiador que decía que pues el año para cada uno de nosotros empieza en un tiempo diferente, ¿no? Por ejemplo, para mí el año, ¿cuándo empezaría? Mi año, ¿cuándo empieza? Pues el día que se cumple un aniversario de vida, ¿no? Si yo nací el 26 de diciembre, se reciben regalos, por cierto, eso sí es broma. Si yo nací el 26 de diciembre, entonces mi año empieza el 26 de diciembre. O sea, ese es mi ciclo, pero el Señor pone un ciclo. Por ejemplo, hay quienes eh, cuentan el año a partir de que se creó al hombre, ¿no? Y después, y lo mencionaste tú, Pati, a partir de cuándo se empieza a contar para la tradición judía, a partir de que salieron de la tierra de Egipto, ¿sí? Y si nos vamos un poco más allá, el tiempo ni siquiera existe, ¿sí? Y ahí nos tenemos que ir, pues obviamente, a las teorías que los grandes científicos tienen a ese respecto. El tiempo lo tenemos nosotros ¿para qué? Para medir este, el,
pues la vida en este universo, en este mundo, ¿sí? Eso ya sería meternos en situaciones que los científicos de alguna manera, inclusive a veces no se ponen de acuerdo en eso. Ahora, hay algo bien interesante, o sea, por ejemplo, hablando de lo que tú decías voy a buscar la cita, está en Efesios, y en Efesios, por ejemplo, habla, o sea, como nos dice, ¿no? Que al principio eran las tinieblas y el Espíritu del Señor se movía y después vino, hizo la luz, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, todo eso, ¿para qué lo hace el Señor? Como tú bien lo dijiste, porque el Señor nos quiere enseñar algo con todo eso, ¿no? O sea, a veces lo podemos tomar como un simbolismo, como una alegoría, ¿sí? Porque el Señor quiere que entendamos algo. Y entonces, por ejemplo, en Efesios 5, a partir del verso 8, ¿sí? Que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿sí? Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si nosotros andamos en justicia, en bondad, en verdad, entonces estamos en luz. Sí, el Señor, el Espíritu del Señor es el que provoca ese fruto en nosotros una vez que le aceptamos a Él. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, allí nos empezamos a dar cuenta que lo que dice en el Génesis seguramente habla de alguna cuestión física, pero también nos quiere enseñar algo espiritual, ¿sí? En un principio eran tinieblas, pero llega el Señor y esas tinieblas desaparecen y entonces Él lo convierte todo en luz, ¿sí? Dice, y por eso nos habla de obras de justicia, que son la luz, y habla de obras infructuosas, que son las tinieblas. Dice el siguiente verso, porque vergonzoso es aún hablar de lo de que ellos hacen, de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, el Señor, ¿cómo se manifestó en este mundo? A través de la luz, ¿sí? Y nosotros sabemos que después, pues obviamente buscamos algo más y, y viene, ¿quién es la luz? Pues la luz es Yeshua, ¿no? Y Jesús dice, eh, yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Y entonces ahí le empezamos a encontrar mucho significado a lo que leemos en Génesis si nos vamos a la cuestión espiritual. Y por ejemplo, lo que decía Sharo, ¿sí? Yo curiosamente, no sé si ayer o hoy, en algún leí el cintillo de una noticia y decía que los científicos dicen que los hoyos negros es el conducto para llevarte a otros cosmos, ¿no? Y cosmos, sabemos que su significado es mundo, universo. Entonces los científicos dicen eso, que esos hoyos negros que tan mencionados son y los hemos escuchado tal vez en la escuela, tal vez en algún artículo que hemos leído, ¿sí? Nos puede llevar a esa otra dimensión en la que puede habitar el Señor. Pero tú bien nos explicabas, la Biblia habla inclusive del tercer cielo y lo explicabas perfectamente, ¿sí? Pero fíjense nada más, o sea, y lo que tú estás explicando es la composición de la Tierra. En alguna ocasión, en un estudio que tuvimos, ni siquiera me acuerdo en cuál, vimos que la Tierra tiene varias capas, ¿sí?
y tiene, o sea, de la Tierra hacia arriba, tiene 5 capas, y esas 5 capas son la troposfera, ¿sí? La estratosfera, la mesósfera, termósfera y exósfera. Y bueno, ¿y qué nos dicen estas capas? Digo, ni siquiera sabemos exactamente de qué se tratan, pero tú nos explicabas aquella capa en donde está el agua de arriba, y qué es lo que pregunta esta Rocío, ¿sí? Y fíjate, es bien curioso porque nos vamos a ver qué hay en cada capa, y por ejemplo en la troposfera, ¿sí? Este, en la troposfera, dice, lo acabo de buscar, se da la mayor parte de los fenómenos determinantes del estado del tiempo, dado que ella contiene, fíjate, la troposfera, ¿sí? Que de acuerdo a lo que les acabo de comentar, la troposfera es la primer capa de la Tierra, de abajo hacia arriba. Y aquí donde lo chequé, dice que contiene gran parte de la masa de la atmósfera, y fíjense, y que casi todo el vapor de agua. Ajá. Entonces, si en la troposfera hay todo ese vapor, entonces allí es donde está el agua de los cielos que nos habla Patti, Rocío. Nosotros sabemos que hay un fenómeno, corríjanme si no estoy bien, pero hay un fenómeno de evaporación, y las aguas, ¿sí? Se evaporan, van a la troposfera, después hay un fenómeno físico que hace que después llueva, y es como si se estuviera reciclando el agua. Ahora, ¿por qué hay aguas dulces y por qué hay aguas saladas? No te lo puedo explicar bien porque no tengo el Mi papá, eso conocimiento sí para dijo que eso, podía explicarlo. ¿sí? Y ahorita nos lo explican, entonces, pero, pero fíjate, te voy a poner como ejemplo lo que sucede, y lo hemos escuchado en el Mar Muerto. El Mar Muerto, ¿sí? En teoría no hay vida, aunque últimamente han explorado el fondo del Mar Muerto, y obviamente, como siempre, hay bacterias que viven, esa es la forma que viven en esa parte. Ahora, ¿por qué hay tanta sal? O sea, el Mar Muerto, dicen, yo nunca he ido, que tú te metes y flotas, no te hundes. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Porque hay muchísima sal, hay mucha sal en el Mar Muerto. ¿Por qué hay tantas sales? Se nos ha explicado que llega la lluvia, no recuerdo ahorita el nombre de la montaña, seguro que alguno de ustedes lo sabe, y empieza a recorrer hacia abajo, y empieza a recorrer, se aprovecha esa agua para los lugares donde se puede sembrar, que son fértiles, y al final empieza a cargar minerales durante todo su trayecto, y el Mar Muerto está en la parte más baja de Israel, y ahí se concentran todas las sales, ¿sí? Y ese es lo único que yo te podía explicar, pero ahorita entiendo que Juan Carlos nos va a explicar eso. No sé, Rocío y Sharo, si esto de alguna manera nos da un poquito más de luz. Sí, para mí sí. Inclusive aquí en la Costa Grande hay un lugar, no exactamente es Guerrero, creo que es un poquito adelante de Guerrero, que la sal de grano la sacan del mar. Así es. Las personas buscan la manera de ir separando y al final lo que obtienen es la sal de grano que le llamamos. Así es, y por eso hay las salineras en México. Básicamente las salineras más importantes están en el Golfo de Cortés, allá por Baja California, y ahí están las salineras más grandes del país. Sharo, ¿sí quedó más o menos explicado, o hay todavía algún punto allí? Rafa, la verdad es que no, no entiendo. No Agradecemos entendí tu sinceridad. ¿sabes qué no entendí? Es que esa parte de, bueno, es que yo creo que es
la costumbre de creer que de lo que nos enseñaron anteriormente. O sea, en mi cabeza no alcanzo a comprender la separación de aguas, de cómo era posible de que hubiera qué agua en todo el, ya ni siquiera decir planeta. O sea, en todo lo que es la tierra, las tinieblas, o que en todo había agua, existía agua y el Señor la separó. O sea, eso es lo que no comprendo. Ok, Perdón. bueno, Ok, vamos a bueno. seguirle y vamos a dejar que Juan Carlos nos explique algunas cosas que nos quiere explicar y después va Pedro Miranda, que también tiene levantada la mano. Adelante, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire, gracias por darme la oportunidad pues, de participar. El agua es una cosa pues, que a mí me ha llamado mucho la atención, que nosotros, el agua que tenemos ahorita fue la misma que de la creación, Siempre ha sido la siempre ha misma. sido la misma. O sea, el agua Y más o menos. es la misma, no ha variado, es la misma desde siempre, Tranquila. es la misma desde siempre y hasta la cantidad también. No existe agua salada, sino agua con sal. Toda el agua es la misma. Realmente lo que pasa es que en el mar pues hay muchos minerales que hacen que el agua se sale, pero no es que haya agua salada, sino agua con sal. Cuando esta agua se evapora, ahí sí queda en su estado puro y se condensan las nubes. Luego se precipita sobre las montañas y comienza a rodar por los ríos nuevamente hacia el mar, donde vuelve otra vez y se une con la sal. Pero Pero cuando está en la tierra se filtra sí, la pero, sal. sí, pero el agua que cae del cielo es agua dulce. Mm, Es agua dulce, entonces el agua en su estado, el agua como tal no tiene sal. De hecho, el agua destilada evaporada. es agua evaporada. El agua más pura es el agua destilada, que es agua evaporada. Sube sin sal. El agua sube sin sal porque los minerales no se evaporan. Lo único que se puede evaporar es el agua como tal. Entonces a los cielos no sube sal, sino agua. El agua no tiene esa capacidad pues, de evaporarse como la tiene el agua. Entonces sube, se convierte en las nubes, se condensa, luego se precipita a la tierra y baja por los ríos y nuevamente baja al mar. Esa es la situación, pero el agua como tal es pura. El agua como tal no tiene No minerales. tiene Y sal. No coincide tiene, con lo que decíamos, ¿no? De cómo cae en las montañas y al ir bajando, lo que Llega a pasa los es ríos. que recoge minerales y eso hace que el agua entonces contenga la sal, ¿no? el agua más pura pues es el agua destilada. ¿Y cómo se logra el agua destilada? Se evapora el agua y el vapor se recoge en otra parte. Entonces esa es el agua pura, el Y que agua ya destilada. veíamos que la troposfera es la que contiene todo ese vapor y cuando viene la Exactamente. condensación, entonces se precipita. Gracias, Juan Carlos. Como cuando uno está haciendo un sancocho, Sí, sabe súper bien. bueno, yo no sé cómo llamarán allá. Entonces la sal se le adiciona para que sepa mejor, pero inicialmente pues la comida estaba sin sal. Gracias, Juan Carlos. Pedro, adelante. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Dios les esté bendiciendo. Mire, a ver si a Sharon le sirve lo que voy a leer de de la Biblia, de que es el Tanakh, en Pentateuco, en hebreo español. Nada más lo voy a leer en español porque no sé hebreo todavía. Entonces dice, en el segundo día de la creación. Versículo 6, dijo Dios, haya extensión en medio de las aguas y separe entre aguas y aguas. Versículo 7, e hizo Dios la extensión que separó entre las aguas que estaban debajo de la extensión y las aguas que estaban sobre la extensión. Y fue así, y llamó Dios a la extensión cielos, y fue el anochecer, y fue la mañana del día segundo. Luego, en la referencia que nos da, dice en el capítulo 1, versículo 6, extensión en medio de las aguas. El Malvin define que la extensión de la que habla el Pasuk se refiere a la atmósfera,
Las aguas de abajo son las que forman los ríos y mares, y las de arriba, las que están suspendidas y se mantienen a cierta altura, forman las nubes, el rocío, etcétera. No sé si con esta lectura que acabo de darle en esta Biblia hebreo-español podría quedarle un poco más claro a Sharon, o si vale la pena el comentario. Bueno, yo no le preguntaría porque va a volver a decir que no. No, no es cierto, Sharon. No es cierto, ya. No, de hecho, es que me sorprende, muchísimas gracias. Esa pequeña parte de que la parte del cielo es la representación de las aguas en nubes, así como que ya amplió un poquito más mi expectativa. Muchísimas gracias, pero Sí, sí, voy Sharon. a seguirlo investigando. Sí, hay que seguir Pero sí, ya me quedó investigando mucho y más te claro. repito, yo lo que entiendo es que Yo esas lo que aguas entiendo es que esas fueron aguas capturadas en la fueron troposfera capturadas en la troposfera Sí, y después eso me y vienen de quedó. regreso, ¿de viene de acuerdo? regreso. Ya ¿De acuerdo? me quedó un Rocío, creo poquito que, mejor, así Rocío, creo como que que gracias. ok, Rocío, adelante. Sí, con esto que ahorita dijo el compañero Pedro, me voy a la cuestión del círculo del agua, que es un círculo, ¿sí? Se evapora, se queda en el cielo, en el primer cielo están las nubes, ahí están cargándose de agua a través del tiempo y dependiendo de cómo esté la atmósfera de caliente se van formando y ya al final vienen las lluvias y otra vez van a caer a la tierra y otra vez van a evaporarse y es un círculo. Entre ese círculo hay una señal que el Señor nos dio, que Él dijo, lamentablemente no sé decir ni dónde está dicho, pero sí está dicho, de la arca de Noé. Él hizo un pacto de que que ya Génesis la tierra 9. no iba a perderse por agua. Y es cuando Él hizo el arco iris. Y esa es una señal que Él nos deja, es un pacto que Él nos deja, que ya el mundo no se va a perder como con Noé, con la arca. Él hace ese arco de, de este arco iris. Y actualmente ha aparecido. Aquí en Acapulco apareció como 3 veces. Sí, digo, desde niños lo hemos visto, pero gracias, Rocío. No sé si alguien más o Patti ya retoma esto. Y les repito, a mí lo que me impresionó ahora que vi y que lo relacioné con lo que estaba diciendo Patti es lo que leí, ¿no? Que los hoyos negros pueden ser una entrada a otros cosmos, o sea, a otros universos. Y quién no nos dice, obviamente estoy especulando, quién no nos dice que en una dimensión diferente, pues está el Señor, porque el cielo como tal no existe. Y fue una forma en que se le llamó en la escritura, ¿no? Al lugar donde estaba el Señor. Pero eso nada más tómenlo como un comentario mío, no tengo ningún sustento y cuando vayamos con el Señor no, lo vamos a saber. Adelante, Pati, por favor. Es que no me quiere trabajar se me paralizó la imagen. Sí, ahora sí. Dale clic a la Entonces, diapositiva y luego mueve las flechas ya, hacia abajo. Ya. ahora sí. Entonces, aquí dice que Dios dijo que se juntaran las aguas, que se juntaran. Entonces, esa palabra juntar también quiere decir esperar. O sea que Dios le dijo a las aguas que se esperaran hasta un lugar, les puso límite. Aquí en el libro de Job vemos eso. Dice, dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre las nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? Es el diálogo que sostiene el Eterno con Job y claramente pues dice que él es el que le ha establecido unos metros más adelante, unos metros más atrás, y esta, por la fidelidad de él, es que se puede disfrutar de esta creación del mar, que podemos ir a la playa, que las personas pueden construir así cerquita de la playa, y el que el mar pues debe respetar ese límite que Dios le puso. Eso de que
júntense. Entonces quiere decir que se esperen hasta que Dios pues les dé permiso, y parece ser que en algunas oportunidades les ha dejado pasar del sitio, como lo pudimos ver con el tsunami, con algunos tsunamis, ¿no? Que se ha dado como permiso de que se corran. Gracias a la fidelidad de Dios podemos disfrutar de esta hermosa creación, pero también estando advertidos, como lo dice en Apocalipsis 16:20, que todas las islas algún día van a desaparecer y que no quedará montaña alguna. Entonces eso está en Apocalipsis 16:20, si alguien pues lo quiere corroborar. Hablando de las aguas, también podemos comprobar aquí la veracidad de la palabra. En el momento en que Moisés está escribiendo que Dios creó los cielos, la tierra, y más adelante habla acerca de los mares. Entonces, pues en ese caso podemos ver que definitivamente fue Dios el que le dio a Moisés la luz para que pudiera saber esto, porque en la posición de él, en donde estaba, si acaso conocería un mar, o tal vez el mar Rojo que fue el que abrieron cuando cruzaron. ¿Y qué otro mar como para decir que había mares? O sea que definitivamente esta palabra tuvo que haber sido dictada por Dios a Moisés. Y porque no habría manera de que Moisés tuviera ese conocimiento si Dios mismo no se lo hubiese revelado. Y hoy en día podemos nosotros ya comprobar que la tierra está ocupada por 3/4 partes de agua. Dice entonces que Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Entonces ahí es donde dice que escribió Moisés mares, mares. Era mar, supuestamente para Moisés, pero Dios le hizo escribir mares en plural. Es probable, como decía ahora Rafa, que estas aguas formaban una bóveda en la antigüedad. Esa bóveda protegía toda la tierra, y todo el planeta gozaba del mismo clima. Los seres humanos vivían mucho más tiempo, duraban más años y gozaban pues de más salud. ¿Por qué? Porque no, con esta capa no se podían filtrar los rayos, la radiación que nos envejece, que nos hace salir las canitas y las arruguitas, y que nos oxida. Entonces, vemos que la tierra tenía como un efecto invernadero, y una capa de la humedad nos protegía de los rayos del sol. Hay una capa electromagnética también, de lo que Pancho estaba hablando hace 8 días, que quería leerles, pero se alarga mucho, no me puede resumir. Sí, que es que él hablaba acerca de un sonido que fue descubierto también, y aquí también se habla de una capa electromagnética que cubre la Tierra, que protege también de los rayos solares, y que también, según los investigadores, esa capa está disminuyendo. Aquí Pancho tenía un aporte. Es este. Bueno, en 1960, dice, en 1965, 2 radioastrónomos de Bell Labs de Nueva Jersey, que estaban montando una gran antena, se sintieron sorprendidos por un ruido de fondo, un siseo como la interferencia que se oye cuando la recepción es mala. No podían eliminar el ruido, ni siquiera después de limpiar los excrementos de los pájaros que había en la pantalla, pues estaban convencidos de que la caca de pájaro era la responsable del ruido. Tardaron un rato en averiguar que lo que se estaban oyendo era el rastro del nacimiento del universo, la radiación cósmica. La radiación cósmica de fondo de microondas. Este descubrimiento alentó de nuevo la teoría para ellos del Big Bang, una idea que antes había postulado otros investigadores
con escasa fortuna. En el sitio web de Bell Labs encontré los siguientes comentarios sobre cómo ese descubrimiento constituyó uno de los mayores avances del siglo. Dan Stacione, por entonces presidente de Bell Labs y oficial jefe de operaciones de la Lucent cuando se jubiló, uno de los radioastrónomos implicados en el descubrimiento dijo que Penzias encarna la creatividad y la excelencia técnica que constituyen el sello distintivo de Bell Labs. Aseguró que es una figura del Renacimiento, un hombre que amplió nuestra frágil comprensión de la creación y avanzó las fronteras de la ciencia en muchas áreas importantes. Entonces, este descubrimiento pues, es muy importante porque eso está en medio de personas que no son creyentes en la creación, pero de cierta manera están comprobando que hubo un momento en que el universo fue creado. No efecto Del del Big Bang. accidente. Sí. Sí, eso es todo entonces. Era el Gracias, aporte que Pati. Y quería la hacer capa de que tú estos días. decías que cubre de los rayos del sol, que Ajá. pues sabemos que existe la capa de ozono, ¿no? Ajá. Que por ahí está siendo dañada, y Ujú. pero también han descubierto que esa capa de ozono se puede reconstruir casi, o sea, digo, se Es reparable. autorreconstruye, se autorregenera. Ajá, Eh, Sigue existiendo un agujero importante, y es la que te protege contra la radiación de los rayos ultravioleta, pero es la capa de ozono. O sea, nada más ajá. para que veamos cómo fue creado el mundo, ¿no? Porque si no Sí, existiera esa capa, pues entonces estuviéramos bien quemaditos, más que yo. Se está descubriendo. y también las canas que nos van saliendo. Bueno, también hay evidencia de la veracidad de la Biblia por medio de la presencia de organismos animales y vegetación que son del trópico y que fueron hallados en los polos y que por las condiciones climáticas de hoy no deberían estar allí, porque bien sea, o porque lo que Dios creó en el paraíso fue llevado por su método que veremos más adelante de las semillas que llegaron del paraíso y se colocaron en otras partes y que en todo el mundo podía estar el mismo clima y por eso había de todas las especies de plantas en todas partes del mundo. Eso es una prueba que las hayan encontrado allá, o también que debido al diluvio también fueron movidas y llevadas a esos lugares. Entonces, o por una o por otra, la Biblia tiene la razón. Las fuentes del abismo, según dice la palabra, o las cataratas de los cielos fueron abiertas en el momento que describe la Biblia el diluvio. Dice que salía aguas de debajo de la tierra, también, perdón, de debajo de las aguas y de las de encima de la expansión, o sea, de las que están arriba en el cielo. Vamos para el versículo 11. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé frutos sobre la tierra, según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Entonces entramos aquí al día tercero. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla, y aquí tenemos que muy importante que tengamos en cuenta esta palabra, será H2233, que es semilla. O, se me fue la palabra. Esperma también, sería como semilla. Según la especie, dice que podría hacer germinar semilla según la especie y árbol que dé fruto cuya semilla esté según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Fue en la tarde y la mañana del día tercero. Vemos aquí entonces, entramos a una parte muy importante de nuestro tema del tercer día. Tenemos aquí el concepto
muy importante para la historia de la redención, como lo es el significado del tercer día que todos entendemos y recordamos cuando hablamos en la Biblia del tercer día. Definitivamente es imposible no pensar en el día de la resurrección, de la resurrección de nuestro Señor. Y su relación, ese día tercero, su relación con la siembra de semillas será y la cosecha. ¿Cómo está ligado esto del tercer día, de la muerte y resurrección del Mesías con las cosechas y las semillas? Y así como principios también muy específicos acerca del género, se hablan en este día tercero, como se demarca claramente que hay una prohibición de mezclas. Se habla muy claro de lo que es el género, eso debe producir, y también la especie de eso mismo debe producir, y por eso se prohíben las mezclas, que hoy en día se habla muchísimo de esto del género. Entonces, pues está muy claro y muy definido lo que dice la palabra. Luego en Génesis 12, del 1 al 2, dice, en su simiente, hablando de Abraham, o sea, en su serán benditas todas las familias de la tierra. Y así pues como vimos en esa limitación en ese tiempo, que Moisés pudiera tener el conocimiento para escribir que habían varios mares y océanos, ¿cómo podría ser que por medio de Abraham pudiera llegar a bendecir todas las familias de la tierra? ¿Por qué medio? Si todo era pues tan rústico, tan básico. Entonces vemos aquí que por medio de un sistema de acarreos o de envío, un método, Dios creó un método, ¿sí? De información, incluso hasta más pequeño que una memoria, un USB, que sabemos que pues todo lo que se puede meter allí de música, videos, enciclopedias y hasta una biblioteca completa de información se puede colocar en estas memorias, y esto definitivamente tuvo que haber sido inspirado en lo que es una semilla, porque es eso, una semilla, un cúmulo de información genética y también digamos, de los requerimientos o como una planta industrial y química para procesar los nutrientes que una semillita pudiera necesitar o que ella requiera para poder desarrollarse y crecer y dar un árbol de su propia especie, ¿no? Todo eso está contenido en una semilla, que la semillita donde está, ella tiene que escoger los nutrientes que le hacen, digamos, estar viva y alimentarse para crecer. Y también del género, o sea, lo que va a producir de ella en adelante, que eso lo sabe la semilla. Entonces, este es el medio que Dios creó para poder hacer que la semilla de Abraham fuera hasta lo último de la tierra, como se lo prometió. Es una mensajería que Dios para esa época desarrolló. Vamos a ver un poquito sobre eso, por mencionar algunos de los inagotables recursos de los que se ha valido el creador. Vemos que aquí, por ejemplo, hay semillas, esta, por ejemplo, que vuela, nada más con el viento ella se suelta de la flor y vuela y llega hasta donde el viento la quiera llevar. Así también citamos aquí la semilla del pino. El pino no puede nacer un pino tan cerca del otro, entonces en el momento que está cayendo la semilla del árbol, esas semillitas tienen como una membrana que la hacen planear, y a medida que va bajando, va cayendo, ella se va alejando con el viento y se va retirando del pino que vendría a ser pues como su papá, pues entonces se va y ella cae más lejos de ese otro pino porque no pueden crecer tan cerca. Entonces la naturaleza tiene este recurso de una semilla que es como un helicóptero, como que tiene una hélice. Y vemos también el ejemplo del coco. El coco es una semilla que también es flotante y carga en él, tiene un contenido de agua, dándole tiempo que por lo menos si él está en la playa y se cae, pues él va a flotar en el agua y va a ser llevado por las olas a otras playas más lejanas, y tiene su agüita por si de pronto se va a demorar mucho en llegar a donde va, y luego ahí se va enterrando y ya encuentra ahí una fuente de alimento en donde puede generar una palmera que luego pues podrá dar más coquitos. Tenemos también el ejemplo de las hierbas, a los que van a las fincas y vienen a la casa llenos las medias de cadillos y de esas semillitas que tienen ganchitos y se pegan de los pantalones, las medias, los zapatos.
el hecho de que nosotros vengamos de por allá, las traemos puestas y luego cuando las sacudimos estamos cumpliendo el servicio de envíos, de soltar esa semilla en otro lado para que proliferen por otras partes. También tenemos el ejemplo de las moras. Cuando uno hace un jugo, por ejemplo, uno las mete a la licuadora y esas moras salen enteritas las semillas, son indigeribles. Y, por ejemplo, los osos les gustan mucho las moras, ellos se las comen y luego cuando van y hacen sus necesidades, ellos sueltan esas semillitas tal cual en otro lugar y abonadas de una vez con el excremento del oso. Entonces vemos aquí cómo Dios se vale de todos estos recursos para hacer que lo que estaba en el paraíso luego hubiese en todo el resto del mundo. Y el ganado también hace lo mismo, y las abejitas, con las flores. Entonces llegan a muchos otros lugares, utilizando el aire, el agua, o por medio pues, de personas, animales, cosas, etcétera, van llegando esas semillas a otros lugares. Veamos pues así, poniendo esto con la idea pues de cómo Moisés, no, cómo Abraham pudo dejar su semilla en otras partes, y también cómo tiene relación este tercer día con la siembra y la cosecha y el plan de Dios en relación con el hombre, al cual nosotros sabemos muy bien que se le compara con el árbol. Si vemos el Salmo 1, que dice que es bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Dice que él será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Las aguas sabemos bien para nosotros que es la palabra de Dios, que el árbol que está junto a esas corrientes de agua dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. También otro ejemplo de que somos comparados a árboles, cuando se habla de que el buen árbol da buen fruto, o de que por sus frutos seremos conocidos. Y también como Jesús hablaba de la vid, que él era la vid y nosotros éramos los pámpanos. Y también que Israel, por ejemplo, es comparada con una higuera. Vemos pues entonces así como en la palabra de Dios se nos toma a nosotros también como parte de esa creación de árboles, que podemos ser portadores de semillas. De hecho, todos nosotros venimos a este mundo con una cantidad de semillas listos para procrear. Entonces, tanto las mujeres con sus óvulos y los varones con sus espermas, sus espermatozoides, vienen todos dotados para esta labor de procrear. Y entonces, respecto a lo del tercer día, lo vamos ahora a conectar con el nuevo pacto. Cómo ese tercer día vino a cumplirlo el Mesías y todo lo que se desarrolló allí respecto a este tercer día. En Juan, en el capítulo 12, se habla de ese principio de la siembra y la cosecha. En Juan 12 se describe la entrada de Yeshua a Jerusalén antes de la fiesta de la Pascua, y relatan aquí cómo Yeshua entra montado en un burrito. Aquí todo se tiene que conectar, ¿no? ¿Por qué Yeshua estaba montado en un burrito? Y bueno, esto es un acto profético porque era la manera como a los reyes se les coronaba. Él estaba ahí anticipándose también como él iba a ser coronado como rey. Y tiene también otra connotación muy importante que nos menciona en el Éxodo 13:12. Se menciona este particular donde dice que es la redención de todos los primogénitos. Después que Dios saca a Israel de Egipto y murieron todos estos primogénitos, recién están saliendo de Egipto, Dios les da este mandamiento. Dice que todo aquel que abra matriz debe ser redimido, tanto de hombre como de animales, pero únicamente hay un animal que no puede ser, no debe ser, perdón, que todos deben ser dados a Dios porque a Dios le pertenecen. Y Él da la explicación. Dice que todos son de Él, todos los primogénitos son de Él. Entonces, el dueño o el padre del hijo debe pagar como en dinero una redención por su hijo. O si no, él debe ir a servirle a Dios. Ellos hacían esto de la redención. Y también con los animalitos, pero excepto con el asno, al cual se le debía desnucar, a menos que fuese sustituido por un cordero.
Y si el dueño tenía dinero para un cordero, pues entonces daba el corderito al templo al tabernáculo y podía seguir trabajando con ese burrito. Nosotros los que estamos aquí sabemos que ese burrito representa a Efraín, como lo describe Oseas, que Efraín es llamado asno debido a que es un animalito muy lujurioso y se le van los ojos detrás de las burritas. Entonces Dios llama a lo que es el adulterio o la fornicación, lo llama idolatría. Y es por eso que a Efraín se le compara con un asno, porque a Efraín se le iban los ojos detrás de los ídolos. Entonces por eso pues toman este animalito, además que es terco, así como Efraín, porque Dios muchas veces les habló y les anticipó y les advirtió que no se apartaran, que no tuvieran otros dioses fuera de él, y ellos seguían dejándose llevar por los otros pueblos y las otras costumbres. Vemos aquí una conexión en el libro de Oseas con esta historia de Efraín y de lo que sucede cuando Yeshua entra montado en ese burrito. Yeshua es el cordero y por eso viene montado, como decir, sobre Efraín. Ese es un acto profético. ¿Por qué? Porque Yeshua está entrando en la Pascua y va a ir a morir. Justamente entró en ese burrito y ahí es donde viene también a relación esto que decía el Señor cuando vinieron a pedirle a algunos extranjeros que hiciera sanidades, por ejemplo, la mujer sirofenicia, y él le dijo que no, que él había venido era a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que no estaba bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Esto pues se oye muy rudo que él esté diciendo a un extranjero perrillo, y ya hemos aprendido también con varios estudios que el hecho de que le diga así no es por ofenderlo, sino solamente que son personas que están fuera de pacto y que son llevadas solamente por sus instintos, que no tienen obediencia por los mandamientos de Dios, están sin pacto, como llevados solamente por la carne. Entonces, por eso, pues, son llamados así. Pero resulta que aquí en este mandamiento, voy a pasar para aquí. Esta es la entrada de Yeshua en el burrito, más o menos ilustrada. Y aquí como dice Dios que debían dedicarle a todo el que abriera matriz, así fuera de personas como de animales. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué le decían asno montés? Dice, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. O sea, se dejaba llevar, hasta pagaba. ¿Sí? Como pagaría, dice Dios, ofendiendo pues o describiendo hasta el punto de depravación que llegó Israel por los ídolos, que estaba dispuesta a pagarles para que durmieran, refiriéndose a Israel como una prostituta, que durmieran con ella y que estaba dispuesta a pagarles a los amantes, que es comparado con el asno o con Efraín, que se iba persiguiendo y buscando qué ídolos tenían para él seguirlos enseguida, para adoptarlos. Entonces, después de la entrada del Mesías, vemos aquí entrando a Jerusalén, voy a leer una parte, dice Juan aquí 12, que los fariseos estaban muy molestos y no aceptaron porque no les gustó mucho que la gente en ese momento le tendió ramos y le tendieron a Yeshua y le proclamaban diciendo Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Eso le disgustó demasiado a los fariseos. Entonces dice que al principio, allá dice, Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron todas estas cosas que estaban escritas acerca de él y que se las hicieron. La multitud, pues, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio.
Por esto también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Por tanto, los fariseos se dijeron unos a otros, veis que no conseguís nada, he aquí, el mundo se va tras él. Ellos temían era eso, que la gente lo siguiera a él y ellos perdieran su protagonismo. Entonces, en esos momentos, cuando su propio pueblo lo está rechazando a él, vemos aquí en esta otra parte del pasaje, en el versículo 20, dice que había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta, y estos pues se llegaron a Felipe y le dijeron que querían hablar con Jesús. Jesús, cuando supo que los griegos lo estaban buscando, contestó de esta manera: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Y esto aquí lo conectamos entonces con toda la historia que venimos haciendo de las semillas y del tercer día, que Yeshua es ese grano de trigo que debía caer en tierra y morir. Dice, porque si él no muere, entonces va a quedarse solo, pero si muere va a llevar mucho fruto. Entonces, pues aquí vamos a entender cómo toda esa semilla que fue esparcida en todas las naciones conoció, bien sea por historia, así no sea por fe, porque la historia se dividió en antes y después del Mesías, o por fe a los que leemos este libro y se nos ha inculcado una fe en ese Mesías, en ese Cristo que murió hace 2000 años en esa cruz, marcó a muchas personas y se supo de esa muerte, y que esa muerte todo el mundo prácticamente la conoce, que vino a dar redención, de darle redención ¿a quién? A ese Efraín, a ese burrito, a ese asno que había sido perdido, era una semilla de Abraham que había muerto, se había ido a las naciones y se había olvidado de quién era, se había olvidado de su antepasado Abraham. Y dice aquí también en el último versículo que me parece muy interesante, dice que el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Por lo tanto, pues Yeshua tomó esta decisión, esta determinación. Él aborreció su vida y de esta manera nos dejó ejemplo a nosotros de que no debemos apegarnos a nada en esta vida, porque el que se apega a esta vida, pues ahí la tiene, de eso quedará, pero el que la aborrece, pues va a poder tener una vida eterna junto con él. Será guardada nuestra vida para la vida eterna. Aquí vemos una pequeña ilustración también de cómo llegaron los griegos a buscarlo, y la pregunta aquí es: ¿y por qué unos griegos estaban celebrando la Pascua si eran griegos? ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo esos griegos allí en plena fiesta? ¿Qué pasa? Que esos griegos eran también de las tribus, de las 10 tribus esparcidas de la casa de Israel, y estaban allí para celebrar la fiesta. Ellos no lo sabían, pero estaban también buscando a Jesús, estaban muy interesados en todo lo que él había hecho y todo lo que habían oído de él, por eso querían conocerlo. Vemos aquí cómo Oseas nos hace un recuento de esto en relación con la semilla y con lo que Yeshua dijo, que él era un grano de trigo que debía morir. Lo vemos aquí muy interesante en Oseas. En el capítulo 1 le dice Dios a Oseas que se busque una mujer prostituta y que tenga hijos con ella. Pero antes de este que me estoy saltando, el primero dice que la palabra vino a Oseas, hijo de Beeri. Oseas, sabemos todos bien qué significa Yeshua o Yehoshua, y Beeri quiere decir puente, es decir, Yeshua es salvación, o sea, salvación de la fuente, o la fuente de la salvación. Mire cómo es de interesante nosotros buscar en el original, en el hebreo, cómo se encuentra todavía más profundidad en esto, en estas palabras, cuando vamos más allá. No nos conformamos solamente con lo que tenemos aquí. Entonces, en este tiempo, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran los reyes de Judá en ese tiempo, y en los tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, que era en ese tiempo rey de Israel. Dice entonces que Dios le habló a Oseas y le dijo: toma una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová,
Por eso fue que Dios le mandó a Oseas, o sea, a salvación, a conseguirse una esposa que se llamaba Gomer, hija de Diblaim. Gomer, sabemos que Gomer es consumado es, ese es el nombre de la mujer. Y Diblaim quiere decir 2 panes. Entonces con ella concibió y tuvo un hijo, que pues recibió un nombre que Dios mismo le puso, Jezreel. Y dentro de este nombre Jezreel tenemos también la misma raíz de la palabra será, o sea, semilla. Este Jezreel significa siembra de Dios. Todas esas palabras que terminan en L tiene que ver con de Dios. Entonces esto es una siembra de Dios y relacionado con la palabra semilla. ¿Por qué le dijo que le pusiera ese nombre? Dice, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por la causa de la sangre de Israel. Dios sembrará y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, hasta ahí los iba a llevar, los iba a acompañar. Esto en la época, recuerden, de Oseas. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ese lugar Jezreel equivale a Megiddo, en donde se librará la batalla o la última batalla contra Israel. Dice aquí que ella concibió nuevamente y le dio un nombre a su hija y le dijo que le colocara Lo Ruhama, que quiere decir no compadecida, no, Ruhama compadecida, no compadecida, o sea, la casa de Israel, Dios no la iba a compadecer y la sacó. En ese momento, Dios expulsó de allí a Efraín, de la tierra que les había dado, de la parte del norte de Israel. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhama, esta mujer concibió y dio a luz otro hijo, y Dios le dijo que le colocara el nombre Lo Ami. ¿Por qué? Dice, porque ya no sois mi pueblo. Ese es el nombre del tercer hijo. Pero dice, aquí en el versículo 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Aquí ya estamos uniendo los dos pueblos. Se congregarán y nombrarán a un solo jefe. ¿Cuál va a ser el jefe del Israel unificado? De la restauración, Yehoshua, nuestro rey, y subirán de la tierra, mire qué interesante, subirán de la tierra como suben las semillas cuando empiezan a germinar, subirán como semillas, se abrirán en medio de la tierra, porque el día de la siembra o de Jezreel será grande. Aquí entendemos que hay como un tipo de reconciliación donde Dios está dando una oportunidad, o sea, en ese momento, cuando están siendo atacados en ese momento, dice muy interesante, dice Joseph, que nos quitaremos la camiseta y diremos, somos Israel, porque en ese momento se debe definir quiénes son, de qué lado están. Ahí en ese momento saldrán como de las piedras, como debajo de la tierra, toda esa descendencia de Abraham que estaba dispersa en las naciones. Eso, aquí esta parte sí voy a pedirle favor ahora a Rafita que me ayude con esto. Pero la rebelión de Israel será usada para llevar la semilla, esa semilla que fue echada en ese momento que fue sacado Efraín, fue llevado a las naciones y se olvidó quién era, olvidó su identidad. Pero se cumplirá lo que Dios establece sobre las semillas en Génesis 1:10, que tal cual es el árbol, asimismo debe ser la descendencia. Por lo tanto, si nosotros somos descendientes de Abraham, entonces haremos lo que él hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Vemos que Abraham salió de su tierra, de su parentela, de las tradiciones, de las costumbres, de los dogmas, de las doctrinas, de su parentela, de su pueblo, y siguió a Dios que se le manifestó. Por lo tanto, aquí vemos que todos los que están empezando a hacer estas cosas son esa simiente santa. Vemos hoy en día que hay muchas más personas que están queriendo volver, así como se le manifestaron estos griegos a Jesús allí cuando fueron a buscarlos.
dice que resurgirán de la tierra como brota la semilla y empezarán a celebrar como estamos nosotros celebrando ahora, Shabbat, Sukkot, Pesach, empezarán a volver a la Torá, a seguir las pisadas del padre Abraham, a obedecer. Dice que entonces Judá será despertado a celos. Eso todo estaba ya anunciado y profetizado de que el hermano mayor Judá, y que es el que en este momento, por ejemplo, más se espanta y pregunta, ¿y ustedes por qué están celebrando? ¿Y ustedes por qué están celebrando Shabbat? ¿Y qué hacen ustedes haciendo eso? Bueno, ahí se están despertando esos celos. Entonces, esta descendencia de Abraham está volviendo, está despertando, está regresando, como lo avistó Yeshua. Cuando le dijeron también, o sea, él estaba listo para recibirlos, pero esos griegos, esas ovejas perdidas de la casa de Israel estaban impuras. Y Yeshua se ofrece como el cordero por el asno para redimirlo, como es el mandamiento allá en Éxodo 13, o como la vaca roja para las aguas de la purificación, para purificar ese pueblo, o como en Oseas, que el esposo por la esposa adúltera. Yeshua se entrega para purificar esa esposa, a esa Israel que le fue infiel, y podernos limpiar para podernos recibir, o poder tener al burrito, al asno, para poder trabajar, ese asno pueda trabajar para él. Pero bueno, ya vimos cuándo fue echado Efraín, eso lo hemos estudiado ya anteriormente, en el año 722 antes del Mesías, cuando fue conquistado por los asirios, ¿sí? Y esto marca la posibilidad de que ya estemos entrando al tercer día o tercer milenio de la restauración, ¿sí? Del reino. Cuando se sacan estas cuentas desde el año 722 hasta el año que estamos, más o menos, dice Joseph que esto, mirando hacia atrás, cuenta los 3 milenios, y dice que eso concuerda más o menos con el siglo XVII. Esta parte sí yo no la tengo tan clara, solamente porque más o menos la resumo así, pero si me preguntan muy así como mucho al detalle, no sabría responderles. Lo que pude resumir es que en el siglo XVII, cuando Martín Lutero hizo la reforma, sacó a la luz las escrituras, las tradujeron al alemán y aquí surge la imprenta y empiezan a traducirlo a otros idiomas, la palabra de Dios. Estas escrituras empiezan a salir al mundo entero y ¿qué pasa? Que la palabra de Dios es espíritu y vida. Y esto del espíritu y vida viene a dar vida a esos huesos secos de los que habla Ezequiel 37, que le dice al profeta que le hable a esos huesos secos y que ellos vivirán. Y es la palabra de Dios la que le va a hablar. Hoy en día esta palabra que nosotros estamos recibiendo está trayendo a nuestras vidas, sí, a nuestras vidas el espíritu de vida y nos está levantando de nuestro postrer estado, sí, de nuestro estado anterior de muerte. Y aquí se inicia ese proceso de resurrección. ¿Por qué? Porque estas palabras, esta palabra de Dios alcanzó a muchísimas personas y es muchos los que estaban regados en todas las naciones. A esta palabra yo creo que hoy en día son muchísimas las Biblias que hay y es el libro que más se ha impreso en toda la historia. O sea que Biblias ya hay ahora con los métodos que hay del celular y de todos los medios, se pueden descargar Biblias. Cualquiera puede tener una Biblia en cualquier momento en su mano. Entonces, pues vemos que aquí estamos volviendo a la palabra de Dios, a unir a Efraín con Judá, como le dijeron a Ezequiel, toma un palo y un palo por Judá y un palo por Efraín o por José para hacer uno solo, que eran, pues digamos, los planes que tenía el Eterno para unificar a su reino. Y otra posibilidad de haber comenzado ese tercer milenio o ese tercer día de la resurrección o de levantar el pueblo, de unificarlo, otra posibilidad es cuando Dios sacó a Judá ya de Israel, porque primero sacó a Efraín, pero en el momento que Judá fue sacado también de la casa, porque
se puso también a tener ídolos. Eso fue más o menos en el año 70 después del Mesías, cuando empezó esa persecución por los cristianos por parte de los romanos y que hicieron estos circos y donde perseguían y ponían a los leones a que se comieran a los cristianos. Entonces, muchos, porque esos cristianos eran judíos, todos los cristianos que creyeron primero en el Mesías eran los primeros judíos. Estos judíos fueron dispersados, huyeron también a las naciones. Ahí también se tiene en cuenta otra fecha clave, a que se puede estar demostrando que este despertar de Efraín por regresar ya comenzó, y no solamente cuando está siendo entregada a la tierra en 1948, sino en la época de 1967, que comenzó, y después de que Jesús había advertido que Israel sería hollada y que luego se cumplirían los tiempos de los gentiles, que ya se cumplió ese castigo, ya pasó, y técnicamente hablando, ese tercer día ya comenzó desde junio de 1967. Entonces, por eso es que ahora vemos a más personas queriendo regresar a la fe para que seamos semejantes al árbol del que fuimos extraídos. Fuimos olivo silvestre, pero ahora Dios nuestro Señor nos hizo volver a injertar en el olivo original. No sé si quieras aclarar alguna otra cosa, Rafa, porque por lo menos esto de los años es lo que yo, a los números, usted, que es contador, yo soy negada para los números, Bueno, pero, yo nada más vi allí, por ejemplo, que ponías que a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVII, ajá, pero realmente la Reforma Protestante inició en el siglo XVI, por ahí era del el, 1517. ajá, Entonces, seguramente se te fue allí un numerito un romano, palito, un palito. pero sí, la Reforma Protestante empezó, ¿se acuerdan que Martín Lutero, no me acuerdo en dónde, en una catedral seguramente puso sus 95 tesis, y eso fue en el 1517? Entonces estamos hablando del Era siglo XVI. 17, sí. Y pues obviamente aquí es lo interesante que vemos en Génesis, hablando de que el Señor crea aquella semilla que va a dar fruto, que habla de los árboles, de las plantas, pues realmente nos está hablando en una manera metafórica, ¿no? O sea, sabemos que cómo se dio la creación del universo, pero pues también es una metáfora de que desde allí, ¿quién es la semilla que el Señor plantó para dar vida, ¿no? Pues obviamente Yeshua, y que viene de la descendencia de Abraham, descendencia de David, y es el que va a dar vida. Por eso hacía referencia precisamente al Nuevo Testamento, en donde cuando lo buscan los griegos, pues dice, si la semilla de trigo no muere, este, es necesario que la semilla de trigo muera para que dé fruto, ¿no? Pero también lo tenemos que llevar a nuestra vida, porque todo esto para aplicarlo nosotros, y sabemos que si nosotros no damos fruto, este, entonces, híjole, no vamos a estar en el camino del Señor, ¿no? O sea, nosotros todo lo que estamos aprendiendo aquí, precisamente el Señor lo está sembrando en nosotros para que demos fruto. Y bueno, los que están acá en la Escuela de Ciudad de México lo saben, y también el otro día platicaba yo con Juliet y le comentaba eso. Eso es algo en lo que el Señor me ha llamado mucho la atención en los últimos meses. Y de verdad, o sea, yo nunca me canso de decir, si no aplicamos lo que aquí aprendemos, lo que el Señor nos enseña, estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les decía a varias personas, bueno, les decía en la escuela que los sábados donde daba yo clase, a partir de hace 2 sábados ya no doy clase en los sábados. Y precisamente, ¿por qué tomamos esa decisión mi familia y yo? Porque el Señor estuvo trabajando con nosotros, y nos dijo, oigan, qué bueno que están aprendiendo, qué bueno que están estudiando, pero ya llegó la hora de poner en práctica lo que están aprendiendo. Y entonces, les comparto que mi familia y yo
por ejemplo, yo voy a seguir con los cursos martes y jueves, pero los sábados ya no voy a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a visitar hospitales, a visitar comunidades necesitadas, tal vez orfanatos, ese tipo de lugares, ¿no? En donde hay gente necesitada, tal vez para llevar despensa, tal vez para llevar cobijo, tal vez para llevar una palabra de ánimo, tal vez para darles algún recurso, ¿no? Entonces, porque de verdad es que si no damos fruto, ¿qué dice la Escritura? Que seremos cortados. Mm, Y creo que ya obviamente lo que nosotros sabemos es que pues el Señor llama a cada persona en diferentes tiempos. A nosotros nos ha llamado ahora y la verdad es que no le podemos decir que no, porque el Señor te llama y si tú no lo haces, pues va a utilizar a otra persona, ¿no? Entonces, y perdemos esa oportunidad que el Señor nos está dando de dar fruto. Y es por eso que los sábados ya no estoy dando clase. Y pues nos estamos preparando precisamente para eso. Obviamente seguimos estudiando en la casa, yo sigo con estos cursos, pero es necesario que la semilla dé fruto. ¿Y quién ha sembrado en nosotros la semilla? Pues obviamente que la ha sembrado el Señor, ¿no? Y y es algo que les comparto. ¿Por qué? Porque, porque creo que, o sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando el Señor juzga a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 y que le dice, o sea, ¿qué es lo que normalmente le dice a las iglesias? No le has dado de beber al sediento, no le has dado de comer al hambriento, y dice que también en otra parte dice la escritura que cuando hacemos esas cosas al más pequeño, se lo estamos haciendo al Señor, ¿no? Entonces, creo que el Señor nos está llamando a eso, siempre nos ha llamado, pero a veces lo entendemos ya muy tarde, pero cuando lo entendemos hay que tomar acción y eso es algo que aprendemos también aquí en Génesis, ¿no? Ya se está hablando de la semilla que va a llevar vida, que va a dar fruto, que es nuestro Mesías, pero también esa semilla que ha sido plantada en nosotros, pues también tiene que dar fruto. Y eso es algo que necesitamos hacer conciencia y que creo que necesitamos también, pues aplicar con las personas a nuestro alrededor, empezando por nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y obviamente llevarle a los necesitados, porque si nos damos cuenta, el Señor siempre nos llama a eso, ¿no? A ayudar a los necesitados. De hecho, por eso a mí me gusta mucho Santiago, o sea, el libro de Santiago, que dice que el libro de Santiago nos dice cuál es la verdadera religión. Y de hecho, Santiago solamente está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, al Tanaj. ¿Cuál es la verdadera religión? Dice, visitarás a los huérfanos y ayudarás a las viudas, ¿no? Entonces, creo que necesitamos ponernos las pilas, como decimos en México. Creo que necesitamos empezar a bendecir a otros con lo que el Señor nos ha bendecido. Y a veces lo único que necesitan otras personas es una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. A veces ni siquiera necesitamos darles algo material, sino simple y sencillamente con escucharlos y con compartirles la esperanza que nosotros tenemos de acuerdo con nuestra fe, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero decir esto este, porque también creo que tengo la necesidad de decírselos porque creo que todos debemos de escuchar el llamado del Señor y para que cuando lleguemos con Él, no nos diga, oye, y yo te pedí, no hiciste, ¿por qué? ¿Y qué vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a contestar? Entonces, pues bueno, eso es lo que quería comentar y no sé si hay algún otro comentario de alguna otra persona o si hay alguna pregunta. Tenemos 9 minutos y si no, pues obviamente nos despediríamos. O no sé si quiera cerrar con algo, Pati.
Pues me pasó algo muy particular y es que nosotros tenemos aquí la congregación donde yo voy, tenemos una sucá. Entonces, hoy era el día de la reunión de las mujeres. Me pidieron el favor que si yo podía llevar una palabra. Y yo dije, es que tengo una palabra para el martes justamente en la clase y hoy era el día de la reunión, o sea que, Señor, esta palabra la llevó como primicia a la congregación, esta misma. Y fue una bendición porque prácticamente la palabra se enfocó fue en eso, en dar fruto, porque como la fiesta de las cabañas está vinculada a esto de los frutos y también que se adorna con, como dicen, los árboles, con los frutos de los árboles, con hojas de árboles frondosos y todo eso. Entonces, pues mira, me dijeron que si yo podía ayudarle, yo, pues yo no puedo preparar más nada, sino el mismo tema que tengo para dar en la noche. Entonces, pues fui y lo di, fue una bendición porque justamente el énfasis se hizo en eso, en dar fruto, en que somos árboles. Pero ¿qué pasa? Estamos dando fruto, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? El Señor nos dio semillas a todos. Venimos a este mundo llenos de semillas y aparte de las semillas terrenales, tenemos toda la palabra que son semillas, que el mismo Señor lo dijo, que cuando hablaba esa palabra era semilla, que cuidáramos que no, dónde iba a caer, que nuestro corazón fuera tierra fértil, en donde esa palabra que se está depositando en nosotros dé fruto al 100 por 1. Y fue un llamado, prácticamente un llamado a que volvamos a ese camino, porque el hecho como que de que estamos aprendiendo y que tuvimos como un momento como de shock de este encuentro con las raíces hebreas y veníamos del cristianismo donde se evangelizaba tanto, mientras que nosotros nos vamos como que acomodando a realmente pues como que lo que podemos, lo que no podemos hacer y aprendiendo. Entonces ya es tiempo como que estamos adaptados a la palabra, a la Torá, cómo podemos predicar ahora, cómo podemos llevar estas buenas noticias. Ya es tiempo de que empecemos, yo creo que ya hemos digerido y ya estamos en capacidad de ir y llevar esas semillitas como el oso, ir y depositarlas en otro lado. Toda esa palabra que el Señor nos ha colocado, ya es tiempo que empiece esa semilla a fructificar. Entonces fue bonito, esto fue una bendición. Yo me vine de allá directo para acá y aprender el computador. Y le doy a Dios las gracias porque pues fue una bendición, porque uno siente que de verdad está sirviendo. Así es, y en esta época de Sukkot, ¿se acuerdan pues Patti lo tiene bien estudiado eso porque lo dio, pero ¿se acuerdan a qué nos manda el Señor? A recoger 4 cosas. ¿Cuáles son? El etrog, en México lo conocemos como sidra, ¿sí? El etrog. La Sí, otra, sí. ¿cuál es? Una hoja de palmera, ¿sí? De palma. Y El sauce de río. mirto, el mirto, ¿y cuál más? Y dice que un sauce de río. Sauce de río, así es. ¿Cuáles son las características de esos 4 elementos? Primero, el etrog, la sidra, no sé cómo la conozcan ustedes. Mi nuera anduvo buscándolo y le dijeron que se llamaba en México limón real, pero bueno, entonces, ¿cuál es la característica de ese etrog? Que tiene sabor y que tiene aroma, ¿sí? Entonces, eso es una alegoría a lo que tenemos que ser, que debemos ser como el etrog, ¿no? Que tengamos sabor, que tengamos aroma y eso genera fruto, ¿sí? Guardas los mandamientos, ¿sí? Escuchas la palabra y guardas los mandamientos. Después viene el mirto, ¿cuál es la palma, por ejemplo? La palma no tiene sabor ni tiene olor, ¿sí? Si me equivoco, me dicen. Entonces, nosotros no podemos ser como la palma, ¿sí? Porque entonces ni estudiamos la Torah, ni damos fruto, ¿sí?
Y después viene el mirto. El mirto tiene olor, pero no tiene sabor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? No estudias la palabra, pero sí das fruto. ¿Sí? Guardas los mandamientos. Y después viene el sauce, ujú, que no tiene, ay, ¿cuál es? Ya me perdí, ya me confundí. Ayúdenme. Entonces, no me acuerdo cuáles son las características del sauce. Entonces, estos cuatro elementos es uno, que estudias la Torah y guardas los mandamientos. Otro, que estudias la Torah, pero no guardas los mandamientos, ¿sí? Otro, que no estudias la Torah y que guardas mandamientos, y otro, que ni estudias la Torah ni guardas mandamientos. ¿El Señor a qué nos llama? A ser como el etrog, a estudiar la palabra y a dar fruto. Y si estudiamos la palabra y no damos fruto, de nada nos sirve. Y si damos fruto pero no estudiamos la palabra, tampoco de nada nos sirve. Ujú. Entonces, yo sí aprovecho para eso, ¿no? Para que no sigamos cayendo, perdón, en el mismo error de que siempre hemos caído en las religiones, que es solamente recibir, 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 aprender, 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 y hasta allí. Eso no es lo más importante. Lo más importante es, además de recibir, de aprender, ponerlo en práctica. Y entonces el Señor, le vamos a hacer ese aroma agradable, ese olor grato, y su rostro va a resplandecer sobre nosotros. ¿Sí? Amén. Amén. Así es que, pues bueno, esto no estaba preparado, pero ya lo dijimos, y qué bueno Pero que muy coincidió buen complemento. Muy con buen lo que ustedes complemento. vieron allá en la congregación.